Muy buenos días a todos. El día de hoy estamos acompañados por la estudiante de medicina Daniela Becerra y vamos a tocar temas muy importantes y muy esenciales a tener en cuenta si estás pensando en estudiar esta maravillosa carrera. Hola Daniela, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos días, Carolina. Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bien, Bien. vamos bien. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿qué la hizo decidirse por estudiar esta carrera? Es decir, ¿por qué no elegir otra carrera en vez de medicina? Pues de hecho y sinceramente nunca fue mi primera opción. Realmente ciencias de la salud no fue mi primera opción. Mi primera opción fue algo muy diferente, algo muy distinto. Mi primera opción y lo que hice al salir del colegio fue presentarme al Ejército Nacional en la Escuela Militar José María Córdoba, no sé si la conocen. En esta escuela pues realmente no pasé, entonces pues mi opción o lo que me decían mis papás era que tenía que iniciar de una o alguna otra forma una carrera ya. Entonces empecé a ver que en mi IFEX me fue mejor que en otras áreas en la parte de ciencias naturales y esta parte, entonces por eso fue que me enfoqué. Ya cuando ingresé me empezó a gustar, la verdad me ha gustado muchísimo, me ha parecido una carrera bastante maravillosa en cuanto a lo que uno ve, a lo que uno experimenta. Eso no quiere decir que no sea una carrera complicada, que no sea una carrera difícil, pero una cosa compensa a la otra, sinceramente. Oh, muy interesante la historia de por qué medicina, ¿no? Y cómo le ha parecido hasta este momento esa carrera. ¿Se dice que fue una opción buena, no fue una opción acertada? Pues como le estaba mencionando anteriormente, me ha gustado, la volvería a elegir, sí la volvería a elegir a pesar, digamos, de esos momentos que uno llama como de montaña rusa, donde no siempre van a ser buenos días, porque uno en la carrera va a encontrar diferentes cosas realmente, entonces me ha gustado realmente, he experimentado cosas nuevas, cosas diferentes, que si me llegasen a preguntar que si les recomendaría la carrera, sinceramente sí, si hay amor, si hay pasión, o quizás como en mi caso, que desde el principio pues nunca fue una opción como a primera, sino ya fue como el desenlace de mi vida, se podría decir. Ok. ¿Le recomendarías a las personas estudiar esto? Digamos, tú dices que cualquier persona podría estudiar medicina, o tienen que ser personas, digamos, seleccionadas de verdad, que les guste y que tengan como todas las características a cumplir, porque se sabe que la carrera de medicina es una carrera complicada, que requiere de memoria, de dedicación, de estar estudiando continuamente. Cualquier persona, porque eso lo vemos hoy en día, muchas personas entran a la carrera no porque les guste lo que hacen, sino porque de una u otra forma como la remuneración que se dice que hay en la carrera o en la vida laboral de esta carrera. Sí, claro, es muy cierto. ¿Y sabes en qué te quieres especializar? ¿Ya tienes como opciones? ¿Estás viendo? Bueno, sinceramente desde que como que inicié la carrera me gustó, me apasionó, me llamó mucho la atención la parte de neuro, es decir, neurocirugía. En mi universidad quizás no haya como tal el trasfondo de esta área, solo la miré en un semestre y desde ahí me empezó a gustar. Ya en ese momento que me encuentro en 10º semestre he visto muchas más áreas y digamos que en la carrera se divide en dos, como la parte clínica y la parte quirúrgica. Entonces en sí me enfocaría mucho o me gusta más la parte quirúrgica que la parte clínica. Entonces cuando hablo de la parte quirúrgica me gustaría, no sé, cirugía general, y aquí digamos irme por la parte de cirugía pediátrica. O digamos también me gustó mucho urología, entonces sería urología pediátrica, que ya sería como una superespecialidad de la urología. Ok, muy interesante la verdad. Bueno, ya teniendo más un poquito de contexto de esto, quisiéramos saber, ¿tú qué opinas de esos temas tan controversiales que en su momento la Corte Suprema de Justicia tuvo que tomar decisiones, digamos, frente a lo que fue el aborto? ¿Qué piensas de esa nueva ley que permite el aborto libre, ¿no? Que ya no está penalizado, que ya no existen las 3 causales? Hasta las 26 semanas, ¿sí? Sí. Ok, en cuanto al aborto, yo ya viví como esa parte, ya roté por el servicio de ginecología, que es donde uno mira llegar muchas mujeres y simplemente con decir que quiero abortar porque sí, y si cumple con que sea menor a las 26 semanas se les practicaba, pero en mi opinión yo no lo practiqué en ese momento, no. Digamos que uno de estudiante también hay hospitales como que les sueltan la rienda donde uno pueda expresarse y poder ya tener como la experiencia. En mi caso, llegó una vez una paciente a Huesta, yo llegué a servicio, que era turno noche, tomé el turno de las 6 de la tarde, 7 de la noche, perdón,
y había una paciente de 11 semanas que ella, pues uno llega, se acerca y habla con los pacientes. Claro. Ella me decía, yo ya tengo un hijo, yo no quiero más hijos, no tengo cómo solventar económicamente Claro, a mi no tiene familia. las posibilidades de mantenerlo. Me decía, fue como algo de una noche, no conozco a la pareja con la que pues O sea, no tuve estaba relaciones segura sexuales. de quién era el padre del niño. Entonces por eso fue la decisión de abortar. En ese caso, pues entonces se toman las medidas farmacológicas o el tratamiento farmacológico para el aborto, se le tiene que aplicar. Uno puede retractarse como médico, pero siempre Claro. tiene que haber en la unidad o en el servicio alguien que sí lo haga. Entonces la pregunta para mí, yo en esos momentos no lo practicaría, vi cómo está o cómo es formado ya en ese entonces un feto de 11 semanas, estaba totalmente formado, pero entonces yo no lo haría. O sea, pero esa es tu opinión de ahora. Pero Sí, digamos, si ya sí, no. terminaste carrera, ya estás Exacto, trabajando, tendrías que estresada. preguntarme para ese entonces, pero en ese momento que miré como ese poco, esa poca parte de lo que es el Sí. aborto en directo, como se podría decir, yo No. me retracté y no inicié mi O sea, de verdad ya es tratamiento. una objeción de conciencia. Exacto. Ok, perfecto. Digamos, ¿qué opinas acerca del tema de la eutanasia, ¿no? Digamos de que ya el año pasado se dispuso lo que es el suicidio médicamente acompañado, ¿no? O sea, ¿qué opinas de esos temas que son como tan delicados en esta sociedad? En cuanto a la eutanasia, creo que sí es un derecho del paciente y sí creo que debería permitirse y digamos que sí estoy De acuerdo. en ese Digamos, caso. en dado caso que tuvieras que practicarles a una persona, sí estarías como dispuesta. Sí. O sea, no es como tan grave el hecho de quitarle la vida a alguien que ni siquiera ha empezado como a una persona que ya por sí misma quiere. Exacto, es desistir. más bien como la decisión de por sí misma y el sufrimiento que está causando en sí una enfermedad y que ya no hay manera como de salvarla de eso, de curarla, no hay curación. Sí, claro. Y por más tratamiento paliativo que se use en esa persona, no va a haber la forma de mejorar su calidad de vida. Más Ok. bien es eso. Digamos, si alguien de su núcleo familiar estaría dispuesto a realizarse alguno de estos dos procedimientos, ¿usted lo apoyaría? En cuanto a la eutanasia, sí, claro. Y en cuanto al aborto, Dependiendo, digamos, la situación que lo llevó a realizar. digamos, un ejemplo hipotético, alguien de tu familia quiere abortar porque sí. Solo porque sí. Sí, digamos, como lo que tú decías, no quiere ser mamá, en sus planes nunca estuvo ser mamá y tampoco tiene como esa disponibilidad económica para poder subsistir con un niño. O sea, Pues ¿tú lo directamente apoyarías? yo no lo haría, pero sí la redireccionaría a un sistema donde sí se lo Practiquen de una practiquen, forma sí. idónea, claro. Ok. O sea, no, ¿cómo decirlo? No haría como eso de parar ahí el tratamiento de esa persona porque ese no sería tampoco la forma de verlo, sino que ella logre porque es un derecho de Sí, esa claro, persona en ya estos es un momentos. derecho, sí. En estos momentos ya es un derecho, sino no me quedaría, le diría, no, yo no se lo hago y punto, y tendrá que tenerlo y punto. No, digo, listo, yo no se lo practicaría, e igual soy estudiante, tampoco podría hacerlo, pero sí la redireccionaría, le daría la información necesaria, le preguntaría por las semanas de gestación que lleva exactamente Claro. en este momento para poderlo realizar y redireccionarlo de acuerdo a la PS que cuenta. Entonces puedes ir a tal parte a que te hagan el aborto. Ok, perfecto. Bueno, ya que estabas hablando como de esa experiencia con respecto a tu pasantía en ginecología, ¿cuál ha sido tu experiencia más fructífera y más impactante hasta ahora en todo este recorrido académico? Digamos que siempre va a ser emocionante en un estudiante, en la vida de un estudiante Claro. académicamente y en la práctica, como el recibimiento del primer embarazo, entonces el primer parto, el recibimiento. Pero principalmente en mi caso fue estando el séptimo semestre, yo estaba en el área o el servicio más bien de cirugía general. Entraba un chico por sospecha de cáncer. Okay. Él entraba a cirugía para saber si realmente se le hacía disección o no de tumor. El chico venía pues de una vereda, yo he rotado más que todo en el Hospital San Rafael de Facatativá, entonces como saben, es un hospital al cual se redireccionan todos los casos cercanos de Cundinamarca. ¿Qué sucede? Entonces llegan los pacientes, son más que todos de áreas rurales, entonces desconocen mucho el sistema de salud. En este caso, entonces, el paciente llegó con antecedentes, era un chico, si no estoy mal, de 14 años, si mal no recuerdo. El paciente tenía, pues,
la mayor parte de su familia con antecedentes de cáncer, cáncer de estómago, cáncer de colon, colorectal, y pues como bien sabemos en el área de la salud, este tipo de cáncer sinceramente tiene una morbimortalidad muy muy elevada, y digamos que siempre, o lo que se suele ver, es que se identifican muy tardíos, es decir, que el tratamiento pues va a ser tratamiento paliativo en muchos O sea, casos. ya como que de eso no tiene culpa. Entonces el chico ingresó a cirugía, yo ingresé con el doctor, siempre ingresa un interno, un estudiante, ingresé. La mamá estaba llorando afuera, o sea, ella suplicaba como que por favor que le ayudaran con el niño, era para ella un niño, que por favor no le dejaran morir en la cirugía. Y Porque digamos, ese en ese caso momento, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿sentiste una carga de responsabilidad muy grande? sí, claro, o sea, los pacientes ya lo ven a uno como Sí. el médico, entonces es como ya la responsabilidad aumenta, aunque dentro de uno sabe que pues Sí, no claro. está a cargo de uno tampoco. El niño salió bien, sinceramente lo único que tenía era como pólipos, eran pólipos benignos. Se mandó a patología, por eso se sabe después Claro. de patología. El niño salió muy bien. Ya cuando se le dio la noticia a la mamá que estaba muy bien, la mamá lloraba de felicidad, de hecho se alcanzó como a arrodillar, ella decía que gracias a Dios. Entonces es como ese sentimiento de Sí. agradecimiento que tienen muchos de los pacientes, y que a uno le llena, porque se supone que de eso se trata la carrera, de poder ayudar y poder, en muchos casos la idea es que el desenlace de todo tratamiento, o cuando vaya alguien a un hospital, es que sea fructífero para el mismo paciente y para su familiar. Ok, o sea, muy interesante esa historia, ¿no? Bueno, y cuéntame, tú hasta el momento, ¿cuántas especialidades has visto? Uf, la verdad bastante, sino más en octavo semestre vimos todas las quirúrgicas, o sea, cuando vemos quirúrgicas serían oftalmología, urología, cirugía plástica, cirugía general, medicina interna, ortopedia, anestesia, más o menos van 7, 8, pediatría, ginecología. Ok, digamos Así que de es. todas estas, ¿cuál para ti sería como la más difícil de ejercer? Digamos, puede ser que tenga una alta responsabilidad más grande, o No, sea, más creo que- complicado, o requiera de más estudio. No, yo creo que todas son complicadas, todas tienen como una un redireccionamiento muy diferente, porque para eso se hace una especialidad fuera de la carrera de medicina, porque Claro. cada una tiene su responsabilidad. No es que para mí sea más difícil ni nada, pero sí se ha visto que es más difícil pasar a esa especialidad aquí en Colombia, o sea, ganarse un cupo. Aquí en Colombia principalmente son neurocirugía, son cirugía plástica y son oftalmología. Entonces son esas 3 especialidades como las más difíciles de conseguir un cupo aquí en Colombia para poder ejercerla, o para simplemente hacer la residencia en esa especialidad. O sea, ¿recomendarías hacer la residencia de estas especialidades fuera del país? No, no es eso, simplemente que hay que tener un poco más de como resiliencia, se podría decir, o si quieren hacerla acá, saber lo que son una de las más complicadas. Entonces ya si se quieren ir fuera del país ya es opción de cada quien, eso ya está en cada quien. Bueno, nos dijeron que estás a puertas de iniciar el internado. ¿Cómo te sientes en este momento? O sea, ¿te sientes preparada? ¿Tienes miedo? Sí. ¿Estás dispuesta a afrontar todos estos? Bueno, una cosa es tener miedo y otra es estar dispuesto a afrontar que sí o sí nos toca. Estoy preparada, no me siento preparada. Creo que la pandemia, sobre todo en el área de la salud, fue algo muy difícil, porque se supone que 100% es una carrera que sí o sí debe haber prácticas. Claro. Muy difícil, siento que sinceramente tengo vacíos, aunque en el internado sigo siendo una estudiante más, no es nada ni más ni menos, sigo siendo una estudiante más para seguir aprendiendo. Es un año donde debo aprender, pero con la responsabilidad Claro. de que se debe llevar como tal el seguimiento de lo que hace o no hace el médico por el que uno está. ¿Sí? Entonces no me siento preparada, tengo mucho miedo, estoy a un mes y medio de iniciar mi internado, y pues estoy dispuesta a aprender, a disfrutar del proceso, y sobre todo aprender, porque digamos que en mi caso lo que siempre he pedido y lo que siempre he querido es que si no he nacido para hacer más bien que mal, es preferible
Sí, como claro. que se me presente de todo y no poder terminar la carrera, no sé si me hago entender. Entonces, quizás no fue mi primera opción, pero sí, la verdad, lo que me interesa es hacer más bien de lo que no hay, ¿sí? No entré, como lo mencioné anteriormente, no entré en la carrera buscando ambición económica ni Claro. nada por el estilo, sino de verdad porque creo que el sistema está demasiado Sí. llevado, o sea, no es un excelente sistema aquí en Colombia y siempre se van a quejar es como tal del médico. Entonces es como hacer más bien que mal en la carrera. Ok, entonces se podría decir que esas son una de las dificultades que tú ves más grandes durante esta nueva etapa. ¿O cuáles creerías que serían las dificultades o los desafíos más grandes que podrías afrontar? No, en ese momento no podría decir porque no he tenido cercanía a un internado, pero digamos, sería afrontar los desafíos que uno le toquen, digamos, si ya al ser interno, pues está más, como más pendiente de los pacientes, entonces vas a tener una relación médico-paciente más estrecha que cuando uno era un estudiante. Ok, sí. Entonces, ya como para finalizar toda esta contextualización, ¿cuál crees tú que es el mayor desafío en la industria médica? Digamos, cuando tú ya seas un médico que has escuchado de los desafíos más difíciles de esta industria. No solo cuando uno ya es médico, sino uno lo ve desde la universidad y es la competencia tan absurda que hay entre compañeros. Lastimosamente se ve desde primer semestre. O sea, yo lo he vivido desde primer semestre la competencia, porque se supone en primer lugar que medicina es para el que tenga plata. Claro. Lo estudia el que tenga plata porque es una carrera Muy costosa y además es muy difícil entrar a una universidad Exacto. pública para esta carrera, ¿no? Exacto. Entonces es visto como eso. Yo estoy en una universidad privada y lo vi desde ese momento, vi gente que tiene de verdad plata, Dinero, sí. donde en mi caso a veces, o sea, tenía para las copias, no era como que, ay, vamos a tomarnos algo después de salir de la universidad, porque pues si no había para una cosa, pues para la otra menos. En cuanto a la industria médica, yo creo que lo que les decía, muchos entran porque dicen, esto es lo que mejor pagan, y pues no saben el trasfondo realmente de lo que se vive como médico. Claro. Digamos que yo lo digo por lo que uno le hablan como los médicos en sí, como los doctores. Entonces dicen, yo para poder solventarme o poder ir como regresando eso que invertí, como devolviendo, Okay. Como recuperar la inversión. Exacto, recuperar la inversión, entonces debo tener 3 trabajos. Y dígame, ¿dónde está esa vida que uno dice, listo, entonces un médico vive viajando, vive gastando, vive comiendo, vive conociendo, y no es así. Entonces la mayoría de los médicos al inicio que salen son de 2 o 3 trabajos para poder ver dónde está lo que invirtió en la carrera. Y eso sin contar la especialización, ¿no? Porque las especializaciones de medicina son muy costosas. Exacto, y realmente es muy raro el que apenas sale de la carrera del pregrado, entra a la especialidad. En muchos casos es por lo que se vive en todo en Colombia. Corrupción, rosca. Si tienes conocidos, palanca, ya tienes tu cupo. Otro lado, sí, esa parte del que es mal pago, se podría decir, claro. es un mal pago. Bueno, y ya que estás hablando de pago, ¿qué opinas de esa nueva reforma laboral en la que se dice que los miembros del sector de la salud deberían de ganar más, que se les va a pagar como lo justo? ¿Qué opinas acerca de eso? Pues mira, una vez estuve como en una charla que nos daba un doctor, el doctor lleva como 30 años ejerciendo. Sí. Él es especialista en UCI, en cuidado intensivo, cuidado crítico. Él nos decía, hace 10 años nos pagaban más de lo que uno ganaba, Okay. o sea, teniendo en cuenta la parte del cambio del peso, ¿no? Entonces decía, si uno se ponía a hacer cuentas y todo eso, antes uno ganaba mejor que hoy en día, entonces por eso es lo que hay que luchar. Y digamos que más, digo yo, que más que ver esa parte del pago es ver como las condiciones laborales a las que nos enfrentamos. Sí, Nosotros, claro, los médicos, los enfermeros, ahorita que estuvo la pandemia, a ver, eso de terapia física, terapia respiratoria, que no había ni siquiera cama UCI, porque todo, o sea, había 100% de ocupación en las grandes ciudades.
No, claro, y entender pues que Entonces, también las personas de este sector pues se enferman y es muy complicado mantener esta contingencia, ¿no? Entonces es ver exactamente esa parte. Entonces, listo, está la parte del salario que sí, que no es muy bien remunerado, que para poder recuperar y ver que se está haciendo algo bien y productivo en la carrera es tener de a 2 o 3 trabajos. Y uno lo va a ver, usted le puede preguntar a cualquier egresado, no, yo trabajo en esta clínica y trabajo en este hospital. Medio turno, medio tiempo en una y tengo que salir a la otra. Las condiciones, lo que decía, las condiciones, ¿por qué? Porque hay muchos turnos, muchos médicos que hacen turnos hasta 24 o 36 horas, es decir, que por más que uno mire que haya tanta gente, tanto estudiante o tanta gente estudiando, hace falta mucho, aún así hace falta mucho. Mira, hace poco cuando estuve en la rotación de oftalmología, que fue FACAM, que uno cree, listo, oftalmología es algo súper fácil, el ojo, no sé qué. Sí, claro. Pero, o sea, al día llegan 6 cirugías y 6 cirugías de oftalmología no es que son 6 nada más, los puedo tener en los dedos de mis manos, no. Pero nos contaba la chica de instrumentación quirúrgica, nos decía, la chica se desmayó, ya era instrumentadora quirúrgica, se desmayó, gracias a Dios ya habíamos terminado como cirugía, porque donde se contamina una cirugía, claro, bueno, eso es terrible. Ella claro. después, ella tuvo un episodio como de resfriado, pero pues en el hospital lo llaman diferente. Sí. Entonces ella decía, no, lo que pasa es que estoy cansada. Estuve en un turno de 72 horas, 72 horas porque no hay gente que haya para hacer estos turnos. O sea, habemos tan poquitos instrumentales quirúrgicas. Entonces es donde uno vamos, donde están las condiciones de vida también. Claro. Uno como especialista, como médico, como enfermero, hasta como estudiante. Es cierto, ¿no? O sea, todos estos turnos los va a trabajar derecho, Digamos, no tiene recorrido. uno como estudiante o como interno que cree que un internado se debería pagar, así sea la alimentación o el transporte, no es así, a nosotros no nos pagan absolutamente nada. Eso sale de nuestro bolsillo aún más cuando tenemos que pagar, seguir pagando nuestro semestre. Claro, semestre. Es muy interesante saber esto, ¿no? Saber el esfuerzo que hay detrás de todos los servicios y no solo echarle la culpa como al médico, sino más bien como a la estructuración del sistema de salud que tenemos acá en el país. Muchas gracias, Daniela, de verdad fue muy interesante saber acerca de estos temas tan importantes, como que ese trasfondo que hay de esta carrera. Muchas gracias. Sí, además quiero compartirles también, no es como para que se desanimen ni nada, pero es muy gratificante ver al paciente decir, claro, gracias doctora, o sea, uno se siente súper, si es verdad, o sea, como que se eleva, se alcanza a gritar, dice, gracias doctora por su ayuda, gracias, usted estuvo muy pendiente de mí, y eso es lo que realmente interesa. En muchos casos, y quiero que digamos que esto llegue como a ustedes, que son como, porque aunque uno sea médico, sea doctor, sea especialista, uno tiene que ser paciente alguna vez. Claro, es cierto. ¿Qué sucede? Siempre estamos señalando y señalando. Siempre llegamos a decir, es que este doctor no sé cuántas, mire cómo estaba de bravo, no sé qué, no sé hablar, no sé qué. Pero es que ustedes no ven el trasfondo de las cosas. Al día un doctor en consulta externa tiene que ver de 20 a 25 pacientes. Los pacientes llegan tarde, aún así ustedes quieren que los reciban con una sonrisa en la cara, que ustedes creen que un médico no tiene familia, sí tiene familia, tiene derecho como a descansar, como después de la puerta dejar de ser médico, porque es persona también, tiene derecho a sentir. Y eso es lo que los invito a que razonen, a que piensen, a que mediten, que más allá de que es médico y que deba saber de su patología exactamente, porque no siempre van a saber darle una respuesta y no está mal. No es que no sepa, no es que no haya estudiado. Exacto. Todos tenemos derecho como a equivocarnos y decirnos o preguntarnos por qué viene este paciente por eso, por qué si se le puso la piel amarilla tiene eso. Y en ese caso, digamos, es a lo que yo quiero llegar. Sí, que claro, no es tanto juzgar, sino darle la oportunidad de conocer, porque sí, van a haber médicos que van a encontrar que son, o sea, son groseros, altaneros, pero a la vez ustedes van a encontrar muy, muy buenos médicos. Y espero que cuando lleguen a un servicio se encuentren más con los que son buenos, los que son pacientes y con los que les sepan enseñar. Que digamos que eso es lo que uno quiere llegar a ser, o lo que yo principalmente quisiera llegar a ser como estudiante.
Gracias y que esté muy bien. Bueno, Daniela, muchas gracias. Bueno, y damos por finalizada esto. Muchísimas gracias, que estén muy bien.